Bien, ¿quién puede decir que vimos la clase pasada? Vimos los 12 principios fundamentales. Estamos hablando de... Primero hablamos del dar de Cristo y después, el punto que terminamos ayer. Bueno, sí, hablamos del pacto del Calvario en el dar de Cristo justamente. Eh, y aprendimos acerca de pues, la bondad de Dios al dar a su Hijo. Y que cuando Dios da abundantemente. No es como por rabanaditas o por episodios, sino que Dios lo dio completo. Y vamos a empezar hoy con la vid, que es unión con Cristo. Me voy a acomodarle aquí un poquito. ¿Ahí ven bien de este lado? Eso. La vid, que es la unión con Cristo. Y hay muchas escrituras que podemos revisar acerca de la unión con Cristo y el mejor ejemplo es la vid verdadera. La vid verdadera, Él es la vid verdadera. Eh, ¿Tú puedes leerlo, por favor? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado fuera. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Gracias. Estamos ocupando para cuando uno haga la lectura, porque ya me di cuenta que con la grabación se oye muy lejos el sonido, entonces vamos a estar ocupando cuando hagamos lectura. Sí, pues gloria a Dios, miren, Dios es el labrador. Él es el que está a cargo de la tierra, el que cuida la tierra, que la fertiliza, el que la trata, la limpia. Si nosotros tenemos una buena semilla y esta semilla no cae en buena tierra, ¿qué pasa? Tenemos ahí la parábola de los 4 tipos de tierra, ¿no? La parábola del sembrador. ¿Qué pasa cuando la tierra cae entre pedregales? No florecen los frutos. Sí, cuando cae entre pedregales, o sea, rápido brota, ¿no? Pero viene el sol y la seca. Y cuando cae entre espinos, los espinos la ahogan. Cuando cae junto al camino, vienen las aves y se la llevan. Entonces, sí necesitamos de una buena tierra. ¿Y cuál es la tierra? Nuestro corazón. Esa tierra, esa buena tierra es nuestro corazón. Y nosotros necesitamos dejar que el Señor obre en nuestro corazón, Él como el labrador, preparando nuestro corazón como una buena tierra para que esta semilla germine. Y no solo eso, sino que vengamos al cuidado. Imagínate que, voy a ponerlo así de esta forma, imagínate cada domingo es como venir y regar la plantita. Y te unes a la oración y le fertiliza ahí un poquito. Y estás intercediendo con algún hermano, están orando el uno por el otro, y es como estar aflojando la tierra, ¿no? Dios es el labrador. Y entonces lo que necesitamos es permanecer en Él. Una tierra, aun si es buena, si la dejamos ahí olvidada, no va a servir para nada. Necesitamos estar cuidando de ella. Nosotros necesitamos permanecer unidos a Cristo. Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. A ver cómo es eso. ¿No es lo mismo?
permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, si todos, de todos modos estamos unidos, entonces ¿cómo funciona? Cuando estamos aquí en el cuerpo de Cristo es una forma en la que estamos permaneciendo en Él. Y ese yo en vosotros, Jesús en nosotros, cuando somos conscientes de Él, de su presencia, cuando estamos orando, cuando estamos en esos tiempos de intimidad, es una forma en la que podemos ver cómo Jesús está en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y recuerda, los pámpanos son esas ramitas que llevan el fruto, de donde florece el fruto. Esos son los pámpanos. Una ramita que cuando crece el fruto, ni siquiera se ve. Tú ves ahí la vid y ves los racimos de uva colgando, y el pámpano está en medio del fruto. El pámpano no está a la vista. No necesitamos que nos adulen, no necesitamos que nos exalten, no necesitamos vernos, no necesitamos que nos vean. Necesitamos que lo que se vea es el fruto de que estamos en Cristo. Y separados de Él nada podemos hacer. Esta enseñanza la hemos escuchado seguramente en repetidas ocasiones. Cuando nosotros nos apartamos, no está pasado, pero de repente a lo mejor por alguna circunstancia no estás en la iglesia, no te sientes hasta como raro. Por supuesto, la gente que nunca ha venido a la iglesia, pues para ellos es normal no estar en la iglesia. Incluso cuando se empiezan a congregar, a lo mejor pueden decir, no, pues ahí voy una vez al mes o cada 15 días. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a vivir en sequedad. No sé si has visto que las cactáceas pueden vivir mucho tiempo sin agua. Mucho tiempo, pueden vivir meses sin agua. Pero nosotros no somos cactáceas. Estamos llamados a ser como la vid. Y fíjate algo interesante. Si tú ves a nivel mundial un mapa donde crece la vid, es una franja que está más bien al norte. A México le toca como Baja California. Estados Unidos tiene California y ahí toda esa franja a nivel mundial es donde crece la vid. ¿Por qué? Porque tiene vientos húmedos y cierta temperatura. Hay un cuidado de esas tierras. Si nosotros tratamos de sembrar uva aquí en el centro del país, ten por seguro que no se va a dar. Y no significa que nosotros nos vayamos a vivir entonces al norte, porque digo, eso es para la vid, como la planta de la uva, pues. Pero nosotros necesitamos también ese cuidado. Necesitamos nosotros permanecer unidos a Cristo. Ahí es donde vamos a encontrar la respuesta. Ahí es donde vamos a llegar el cuidado. Y bueno, continúa diciendo aquí que el que no permanece en Cristo se seca, lo recogen y son echados en el fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿quién no quiere esto? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que quieras. Todo lo que quieras conforme a la voluntad del Padre. Y dices, pues yo sigo pidiéndome Ferrari y no lo he recibido, ¿no? Pregúntate si es la voluntad del Padre tener un Ferrari. ¿Por qué no? Si mi Padre me ama mucho. Sí, todo lo que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Y fíjate lo delicado, aún en cuestiones de vida. Si Dios ha decidido que es el tiempo de una persona, pues es su voluntad. Es su voluntad. Y necesitamos reconocerlo. No podemos oponernos a la voluntad de Dios. Porque cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, luego dices, ¿y por qué estoy enfermo?
Pues porque Dios quiere tratar algo en ti. Dios quiere llevarte a madurez, te quiere desarrollar en fe, quiere ensanchar tu corazón. Necesitamos reconocerlo. Esto es en cuanto al aposento alto, el amor. El amor. Nosotros permanecemos en Cristo por amor. No es porque así debe ser, no es porque me conviene, lo hacemos por amor. Porque así como el Padre ya dio a su unigénito y nos dio su muestra de amor, nosotros también en amor experimentamos al Padre. Y digo lo experimentamos porque es la forma en la que nosotros podemos volvernos hacia Él en amor, pero también a su vez estamos recibiendo la cobertura del Padre en amor. En cuanto a la historia de Israel, aquí voy a corregir. Y nada más es el menú. Casi latino. Ahí está. En cuanto a la historia de Israel, Katy, ¿nos puedes ayudar, por favor? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Gracias. Esta cita es de 1 Corintios 10, 1 al 5. Fíjate, esta es una muy bonita figura del bautizo. Cuando ellos atravesaron el mar, lo atravesaron en seco. Esta es una figura de salvación. Y en la nube, que la nube les guardaba de día para guardarlos del calor, figura del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y además, ellos recibieron, por amor de Dios, este sustento durante 40 años. Hace 8 días reflexionábamos en el agua que salió de la roca. Y aquí está también. El alimento espiritual, un alimento que vino de manera sobrenatural, este maná, que era una figura de Cristo, este pan que venía del cielo era un pan que perecía, pero Jesús es el pan que descendió del cielo que no perece. Y entonces tenemos que el pueblo de Israel estuvo comiendo del pan espiritual durante 40 años. Pero imagínate que de los aproximadamente 2,5 millones de personas que salieron de Israel, de Egipto, para ir a la tierra prometida, únicamente 2 pisaron la tierra prometida, Josué y Caleb. Y todos los demás, durante 40 años, bebieron de esa misma agua, comieron de ese mismo pan y no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no se volvieron de sus caminos. Tú recuerdas aquellos pasajes donde hasta estaban organizando una especie de motín en la que querían rebelarse y regresarse a Egipto. Pero a pesar de todo eso, Dios no les retiró el pan. Dios en su amor les dio pan y les dio agua durante esos 40 años. Bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Tú te imaginas? Vemos ahí que Moisés golpeó la roca y salió agua.
Pero ellos no se quedaron estacionados ahí. Y seguramente no iban cargando agua desde esa vez que brotó agua de la roca, sino que durante 40 años Dios les hizo llegar agua donde estaban. Y no era que cayera maná sobre todo el desierto, sino que particularmente donde estaban, Dios enviaba el maná. Así también Dios está enviando muchas bendiciones, particularmente donde estás. ¿Por qué? Porque te ama. En este tiempo he estado así como buscando una palabra de Dios y la palabra que he recibido es, te amo. Así, una palabra corta, sencilla, pero imagina escuchar la voz de Dios que te dice, te amo. ¿Puedes cerrar tus ojos un momento? Y reconocer la presencia de Dios cuando Él te dice, te amo. Cuando Dios te dice, te amo, hijo mío, te amo, hija mía. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Esta palabra cobró vida ahí en el desierto. Y si ahora sientes que estás atravesando por un desierto, pues esta misma palabra es para ti. El Señor te dice, nunca te dejaré ni te desampararé, porque yo estoy contigo. Amén. En cuanto a los montes santos, ¿cómo podemos ver el amor en Betel? A ver, Oscar, ¿tú me ayudas a leer? Salió pues Jacob de Berseba. Betseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel día y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Israel, de Isaac. Y la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Amén. Fíjate, Jacob venía huyendo. Jacob venía huyendo y en ese lugar él hace una pausa y tuvo este sueño. Es una visión que nunca antes había visto, donde había una conexión directa entre el cielo y la tierra. Haz memoria. No se había tenido esta conexión antes. Antes en la Biblia no se había visto. Cuando Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, se puso un querubín, ¿no?, que guardaba la puerta, con una espada de fuego que se removía por todos lados, de tal manera que el hombre no se acercara ahora al árbol de la vida, que no acercara al árbol de la vida en pecado, sin arrepentimiento. Pero después de eso no volvemos a ver esta cercanía con Dios. Fíjate cómo dice que esta escalera estaba apoyada y subía hasta el cielo, apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y entonces los ángeles subían y descendían por ella.
¿Tú te imaginas qué sería la tierra sin la presencia de Dios? ¿Cómo sería tu vida sin la presencia de Dios? Aquí estamos viendo un encuentro de Jacob con Dios, donde entonces vemos esa estrecha relación. Cuando nosotros leemos que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, que podemos acercarnos confiadamente, ahí Jacob está experimentando algo similar. El momento en el que él puede experimentar la presencia de Dios, dice que él vio a Jehová en lo alto de ella. Lo estaba viendo. Y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Se está presentando con él, está diciendo, yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jesucristo. Y fíjate cómo está aquí, ¿no? ¿Que no es Isaac su padre? ¿Que no es Isaac el padre de Jacob? Pero aquí dice, el Dios de Abraham tu padre, como el padre de la fe. Se le está presentando como el padre de la fe. Ese padre de multitudes y de generaciones que iba a recibir la promesa de la cual formamos parte hoy, tú y yo. Nosotros no somos israelitas, pero ni por ningún lado, ¿no? Luego hay por ahí doctrinas que dicen, no, es que sí, mira, que si buscas en las genealogías y que también puede ser judía y que no es necesario que nosotros verifiquemos eso. Nosotros no necesitamos una descendencia judía o israelita, no la necesitamos. Tenemos una descendencia del Padre de la fe. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así nosotros también le creemos a Dios, que envía a su Hijo a entregarse por nosotros por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces nosotros hemos recibido esa promesa y entonces también nosotros formamos parte de esa descendencia de Abraham. Y fíjate, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vemos que, si no mal recuerdo, son 3 ocasiones en las que Dios le habla a Jacob acerca de esta promesa. Dios le había dado la promesa a Abraham, Dios le dio la promesa a Isaac, pero ahora esa promesa también estaba siendo heredada a Jacob. Cuando nosotros nos dicen, no, es que mira, tu abuelo era así, 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 pues nos lo imaginamos a lo mejor, ¿no? Porque ya ni nos acordamos de él. Digo, si todavía vive tu abuelo, pues está bien. Platica con él, dale un abrazo. Pero aquí Dios está hablando con él. Esa misma promesa que le di a Abraham, te la estoy confirmando a ti. Esa misma promesa. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. No es cualquier promesa. Y entonces podemos ver cómo de esa descendencia formamos parte de nosotros. Esta promesa fue dada allá en Betel. Y nosotros estamos parados aquí en México. Somos hijos de la promesa. Gloria a Dios. Es Génesis 28. Génesis 28. Y porque en el 10 están unas genealogías. Ahorita la corregimos. Es que me fui con la idea del versículo 10. Sí.
Ahorita lo corregimos. Gracias. Ahí está Génesis 28, 10 y 22. Aquí también es 28. Y continuamos ahí con la promesa. ¿Quién la quiere leer? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando dice, ¿cuán terrible es este lugar? ¿A qué se refiere? Tremendo. A ver qué significa la palabra. Es el versículo 17. Asombroso. Está hablando de reverencia. Cuando nosotros tememos a Dios, vamos a experimentar más y más su presencia. La gente que peca deliberadamente, y aquí fíjate, la gente, hablo en general, es porque no tiene conciencia de Dios. Cristianos y no cristianos, ¿eh? Porque a veces es lo mismo pasado y no pueden, ni pueden. La gente que no conoce a Dios, por eso peca con toda libertad, ¿no? Porque no tiene conciencia de Dios. Cuando la tienen, entonces ya pueden. Cuando más creen, ¿no? Creen que existe. Creen que existe, o sea, no niegan la existencia de Dios. Pero necesita venir la revelación por el Espíritu Santo, la convicción de pecado, que se arrepientan, reconozcan a Jesucristo y entonces ese temor de Dios viene. Entonces algo que nos ayuda a nuestro pecado, o sea, cuando estamos batallando con algo, es estar buscando y conociendo a Dios, porque entonces eso nos va a ayudar a vencer. No estar peleando, lo hago o no lo hago, sino buscar a Dios, simple. Ya con eso va a ser fortaleza para lograrlo. Fíjate, esto me hace como visualizar algo, ¿no? O sea, cuando te sientes acorralado por el pecado y sientes que no hay salida, la salida es por arriba. Busca a Dios. Busca a Dios. En efecto, y no tenemos que luchar con el pecado. Nosotros, cuando estamos conscientes de Él, vamos a ver su grandeza. Cuando nosotros vemos, hace un momento estábamos orando por la creación, ¿no? Todo lo que hemos visto de la creación, todo lo que ha hecho Dios, que se necesita más fe para creer que hubo evolución, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos que Dios está aquí, no está pasado, de repente en un tiempo de adoración experimentas en tal manera su presencia que te rindes completamente a Él. Eso es lo que está experimentando Jacob aquí en este momento. Y la forma en la que lo dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. O sea, él no lo había visto, no lo había experimentado,
Dios estaba ahí. Dios no estaba oculto de él. ¿Pero qué hizo? Dios se le reveló a Jacob. Se le reveló, él recibió la revelación. Nosotros también necesitamos la revelación de Betel. Dios está aquí. Dios está en este lugar. Otra diapositiva del versículo 28. Digo, el capítulo 28. Ahí está. Yes. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó al nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yes. Esto lo vio Jacob en visión, en un sueño. Ahí está, mira. Y entonces ese lugar se llamaba Luz. Ese lugar se llamaba Luz. Y ahora Jacob dice, este lugar es Betel. Llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios, puerta del cielo. Nosotros estamos en la casa de Dios. ¿Y te has dado cuenta que en efecto también es una puerta del cielo? Somos casa de Dios porque está en nosotros. Uh-huh. Nosotros somos la casa de Dios. Somos el templo. Y nosotros podemos experimentar la presencia de Dios. Así también podemos ver cómo Jesús es la puerta y Él es el que nos dio el acceso al Padre. Hay muchas cosas que se conjuntan aquí, muchas cosas. Fíjate el voto de Jacob. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, hasta ahí, ¿algo de esto te ha hecho falta? Dios está guardando tu viaje, tienes pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre. ¿No te acuerdas que en este momento, pues bueno, Jacob iba huyendo de Esaú, de su hermano? Y él estaba, pues básicamente, llenos al destierro. No sabía dónde iba, pero tenía la esperanza de regresar a la casa de su padre y regresar en paz. Y eso fue así. Tú recuerdas cómo después ya casado, pues él regresa. Él regresa. Y dice, Jehová será mi Dios. Si todo esto pasa, Jehová será mi Dios. De algún modo él estaba como condicionando o haciendo una confesión. Estaba reconociendo, si todas estas cosas pasan, voy a conocer no solamente que Él es Dios, porque Él ya había reconocido, Dios está aquí, sino va a ser mi Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros
que hemos recibido todas estas promesas, nosotros podemos también decirle a Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Nosotros podemos decirlo confiadamente. Lo hemos visto una y otra vez. ¿O hay alguien en este salón que no haya visto a Dios en algún milagro, en alguna sanidad, en provisión? ¿Alguien dice, no, yo quisiera verlo? Creo que todos, ¿verdad? Todos de alguna forma lo hemos visto, de diferentes formas. Y entonces pone una piedra ahí Jacob por señal. Dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y esto lo marqué con negritas porque es una forma únicamente de regresar a Dios lo que le dio. Y te das cuenta que aquí todavía no estaba la ley. Que luego hay algunas perspectivas que de repente dicen, no, es que hacer en la ley, ya no estamos en la ley. Estamos en la gracia. Suena muy espiritual lo que se dice, pero aquí no estaba la ley. Aquí no estaba la ley. Esto fue algo que Jacob hizo de corazón. Y así, sin saber, ¿no? Sin saber cuánto le iba a bendecir Dios, simplemente él hizo este voto. El diezmo apartaré para ti. En la vida de Cristo, Emma. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Te das cuenta cómo la voluntad del Padre es algo que Jesús tenía por prioridad? Él no buscaba hacer su voluntad. Ya hemos comentado con lo que ocurrió en el Getsemaní. Pero durante toda su vida, porque imagínate, si todos supiéramos cuándo va a ser nuestra leche de muerte y en ese último momento digamos, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Pues ya que te queda, ¿no? Pero a lo largo de toda su vida, él buscó hacer la voluntad de su Padre. No a los 12 años, cuando lo encontraron sus padres en el templo, decía, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Jesús buscaba la voluntad del Padre en todo tiempo. Y nosotros necesitamos aprender a reconocerla. Así como la vid, Jesús como la vid verdadera, nosotros no podemos ser nada apartados de Él. Así tampoco el Hijo puede hacer nada por sí mismo, sino hace lo que ve hacer al Padre. Nosotros también necesitamos buscar la voluntad del Padre y alinearnos con ella. Porque de otra forma estamos ahí como pataleando, ¿no? Estamos haciendo nuestra voluntad. Y nuevamente dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y la pregunta es, ¿escuchas? ¿Escuchamos la voz de Dios? Cuando vamos a tomar una decisión le preguntamos a Él. A veces en cosas muy sencillas. Nosotros necesitamos preguntarle. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Izquierda, derecha? Necesitamos preguntarle a Él. Y necesitamos buscar su voluntad. Porque si buscamos nuestra voluntad, pues realmente nos vamos a encontrar acorralados. O nos vamos a desviar, ¿no? Imagínate, ¿no te ha pasado que de repente vas siguiendo el GPS y no obedeciste una instrucción de la que te estaba dando y ¡pum! Ya te mandó a dar una vueltezota? Agarras el atajo largo, ¿no? Entonces necesitamos obedecer la voluntad del Padre.
Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús, hablando de que Él mismo no buscaba el crédito, estaba buscando el crédito para el Padre. Cuando oramos por alguien y esta persona sana, gloria a Dios. O alguien de repente te hace una petición de oración y dice, Dios ya me respondió. Gloria a Dios, porque era su voluntad. Padre bendito, gracias por este día en el que podemos recibir tu palabra, en el que podemos entender cuánto nos amas tú. Porque así como tú proveíste para Israel en el desierto, enviaste el maná y el agua de la roca, y salvaste al pueblo de Israel también cuando cruzó el mar, y mostraste a Jacob que ahí estaba tu presencia. Así, Padre, tu presencia va con nosotros donde quiera que vayamos. Gracias, Señor Jesús, porque moras en nosotros, porque habitas en nosotros y podemos bendecir tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.